West Side Story, película de 1961 dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins. Esta película es una adaptación del musical o del teatro, sí, teatro musical a fin de cuentas, ¿no?, del mismo nombre. Y de hecho en la dirección es curioso, yo esto no sé cuántas veces lo he podido ver en una peli, pero no me suena mucho, que no solo está el director de la película como director, sino el coreógrafo, ¿no? Porque Jerome Robbins es el famoso autor de la coreografía y bueno, pues aparece como director de la cinta, ¿no? En la versión de 2021, como es lógico, pues ya solo está el director de la cinta, no ponen al coreógrafo también, porque es una coreografía distinta, no basada en la de Jerome Robbins. Bueno, pues aquí Jerome Robbins también aparece como director de la película. Y por supuesto la banda sonora corre a cargo de el único y el inconmensurable Leonard Bernstein, que es uno de los mejores compositores de bandas sonoras de la historia, pero es que además tiene en su haber esta banda sonora que yo creo que es el musical con las canciones más populares y mejores de la historia del cine. Todas las canciones, aparte de súper pegadizas, son históricas. Son históricas, ¿no?, completamente. Sí es cierto que luego hay otros musicales que quizá tienen una banda sonora igual o mejor. Siempre pongo el caso, ya os haré review de la peli, de La La Land. La La Land tiene una banda sonora pues puramente perfecta, o sea, es una obra maestra, ¿no?, sin parangón. Pero es que aquí hay más canciones que banda sonora como tal, ¿no? Lo que pasa es que Bernstein lo hacía casi todo bien y al final pues esta es otra de sus grandes obras maestras, ¿no? En lugar de comparar, lo mejor es disfrutarla, digo, la música de otra forma, ¿no? Luego ya hablaremos de la película, sus virtudes y también sus defectos, por supuesto. Bueno, y además de todo esto, ya sabéis que es un poco una adaptación de lo que es el Romeo y Julieta de Estados Unidos, años 50, y con dos grupos de personajes de lugares muy diferentes, ¿no? Están los auténticos, para ellos, auténticos estadounidenses, porque en Estados Unidos no ha habido inmigración, en Estados Unidos no ha habido independencia del propio país, no ha habido... Ellos son de allí de toda la vida. Año 300 a.C., estadounidenses, ¿no? Y por otro lado, los puertorriqueños, que allí son de Estados Unidos, ¿no? O sea, es alucinante lo estúpidos que son los Jets, los Nets. No, los Nets son un equipo de baloncesto. Los Jets. De hecho, Jet Song es otra de las míticas canciones, ¿no? Pues sí, nada más de estúpidos, son racistas, pero al mismo tiempo, pues claro, los puertorriqueños son puestos también en la peli como un colectivo peligroso, a los que les gusta la bulla también, y a los que les gusta también, pues, entrar al juego, ¿no? Y son dos bandas, a fin de cuentas, peligrosas, con gente armada, y no es una broma lo que en esta película se enseña. Lo que pasa es que se adereza mucho, pero a mí esto me encanta, o sea, que puedan trasladar una historia tan clásica como el Romeo y Julieta de Shakespeare a decir la actualidad, porque no es la actualidad. Y cómo lo pueden relacionar con, en lugar de dos familias que eran los de Romeo y Julieta, ¿no?, que tenían ahí dos familias italianas enfrentadas, y ya, no, aquí ya es, que esto es muy típico, dos bandas callejeras, además de diferentes orígenes étnicos, etcétera, ¿no? Y eso es muy, muy inteligente para mostrarlo además con canciones y musical. En realidad es la leche. O sea, a mí esta idea me parece muy, muy chula. Que luego se ha podido utilizar en diferentes cuestiones, pues claro, evidentemente, es que es una buena idea, ¿no? Porque al final es interesante ver cómo un conflicto se resuelve, de eso van las películas, no hace falta que sea un conflicto físico, ni en este caso de bandas que se pelean, ¿no? Pero siempre es algo interesante. Y si encima tiene una banda sonora que es la leche, pues ¿qué más vamos a pedirles ya, ¿no?, a los realizadores de la peli? Bueno, pues hay algunas cosas que son algo, bueno, claro, es que hay que verlo también con la perspectiva de la actualidad, ¿no? Hablo, por supuesto, del ritmo de la peli se puede hacer un poco lenta, un poco densa. A mí me encantan pelis lentas, largas y densas. O sea, en los últimos años The Batman ha sido una de las pelis, tenéis review, que más me ha gustado de este año, del anterior, The Last Duel, El Último Duelo, o Dune. Pues eso, o sea, me gustan las pelis que tienen todo tipo de contenido, ¿no? También pelis cortitas, más sencillas, más, no sé, ligeras, o sea, me gusta un poco de todo siempre que esté bien hecho. Entonces esta peli es indiscutiblemente buena y yo creo que además es una de las pelis más vistas y más conocidas y más premiadas, y es evidente, ¿no? Es que los musicales son un género de películas complejo, para encarar, porque puede ser, fijaos, no quiero mencionarla, pero The Greatest Showman, ¿no?, que no es que sea un suspenso, pero en fin, es un musical de pacotilla, ¿no?, con un ritmo terrible, me refiero a eso, porque es que apenas hay desarrollo entre canción y canción, son canciones que están ahí puestas para vender y, en fin, no me apetece hablar de la peli, pero vamos, que es difícil a veces hacer un buen musical, ¿no? A mí, por ejemplo, es de los géneros que más miedo me daría. Si me obligan a dirigir una peli, ostras, pues el musical, no sé si sería capaz, ¿no? Necesitas mucha ayuda y tener buenas canciones, y al final es difícil, porque salvo que sean obras maestras, las canciones también pueden
resultar un poco innecesarias, y al final un musical tiene que justificar que es un musical, ¿no? Entonces yo creo que la peli se va a hacer un poco densa, pero justifica que es un musical en todo momento. O sea, evidentemente cada canción es un desarrollo o es un algo que a la peli le aporta un poquito más de algo que ya se aportaba mientras los personajes hablaban. O sea que cada escena es un poquito más y al final es como una buena película se tiene que hacer. Ahora bien, también hay cuestiones que no se ven con el prisma actual, que mucha gente se puede equivocar y pensarlo, pero no, esto estaba mal en todo momento, ¿no? Aunque pudiese ser más normalizado, que una de las cosas no es algo ofensivo, aunque bueno, y la otra sí, ¿no? La ofensiva obviamente es la gran idea de pintar a actores blancos estadounidenses, bueno, con pintura marrón para que parezcan latinoamericanos, ¿no? Hombre, pues vamos a ver, yo creo que en aquellos tiempos esto también estaba mal, ¿no? Es tonto decir que no lo estaba cuando hay actores latinoamericanos que solo podían actuar en esto o en un personaje típicamente estereotipado en las películas, ¿no? O sea, creo que evidentemente aquí hubo un problema gordo y que todavía pues da un poco bastante de vergüenza ajena cuando lo ves, porque además de que se nota, porque conoces a los actores, dices, quizá no era necesario. O sea, por ejemplo, el caso más evidente y más tonto es el de la propia Rita Moreno, que es una actriz puertorriqueña y ya está, con eso valía, pero no, la tuvieron que tintar de marrón. Porque no hay puertorriqueñas blancas, claro que no, porque, o sea, es que es estúpido, de verdad, es estúpido realmente, ¿no? O sea, el simple hecho es que tienen que ser latinos, los que interpretan a latinos, pero no, tienen que coger latinos blancos para pintarlos de color, además de, por supuesto, coger a blancos, caucásicos y pintarlos también, ¿no? O sea, es ridículo. Esto no afecta como tal a la peli en su desarrollo, o sea, lo tienes que aceptar y ya, y luego la peli pues es igual de buena, porque sí, ¿no? Pero, lógicamente, el hecho de tener que aceptarlo pues es un poco dolor, ¿no?, de garganta y de estómago, dices, esto me lo están metiendo de una forma un poquito penosa. Y luego lo otro que no es ofensivo es el simple hecho de que los protagonistas no canten, porque no cantan, o sea, les doblan porque no saben cantar, ¿no? Entonces, bueno, pues si realmente quieres hacer un musical de una chica latina, no pongas a Natalie Wood y a una persona que doble su voz, ponga a una chica latina, porque hay gente en su mente que cuando piensa en María de West Side Story piensa en Natalie Wood. Es que es flipante, o sea, en una mujer blanca que no cantó en la película, interpretando a una latina que cantaba, o sea, es estúpido. Entonces aquí el musical pierde bastante crédito, pero también hay que tener en cuenta varias cosas, que es el primer gran musical de la historia. Me podéis decir, no, hay muchas otras que son mejores, que son de antes, no sé qué tal. Sí, hay otras que son de antes, pero mejores. Este es un muy buen musical. Muy bueno para aquel entonces y después de varias décadas yo creo que ha seguido siendo top 3, top 5 de la historia, sin duda. Antes que pudo estrenarse quizá El Mago de Oz, a finales de los años 30, que pues puede ser, pero luego ya hasta La La Land, es que no ha habido tantos musicales, cada uno tendrá el suyo propio que ame, pero en ese top 3, top 5 tiene que estar. Y hay otra cosa que no es ni buena ni mala, pero que evidencia que es una adaptación teatral, que es el simple hecho de que parezca una adaptación teatral. O sea, esta peli parece un teatro. No es que todo parezca un teatro, hay puntos en los cuales se ve que evidentemente no, ¿vale? Pero hay otras escenas, pues los fondos o ciclogramas que tiene la película, se nota que hay sets, que evidentemente están en un set. Entonces yo creo que aquí la peli también nota un poco su origen teatral, que no es algo malo, pero tampoco lo quiere remediar. Y quizá lo podían haber remediado, o sea, no creo que fuese necesario que pareciese teatral en muchos momentos. Pero es que a lo mejor no quisieron, ¿no? No lo sé, no es ni bueno ni malo, pero es un dato interesante que la peli parece muy teatral, pues cuando a lo mejor no hacía toda la falta del mundo. Pero bueno, es una decisión supongo creativa o a lo mejor logística, que les venía bien o que no podían hacerlo más realista, pues a lo mejor. De todas formas también es identidad, ¿no? También forma parte de lo que es el West Side Story de 1961 y por supuesto es una de las mejores historias musicales que se han podido ver en la gran pantalla, con escenas míticas, aunque algunas cosas sean cuestionables, etcétera, pero las canciones, las escenas, los personajes, pues son absolutamente míticos, y ese final, ¿no?, también duro y épico de la historia, que al final no es ninguna comedia romántica, sino una adaptación de Romeo y Julieta. Entonces, bueno, pues lógicamente también tiene que haber ahí un drama, porque no te están poniendo una bonita historia de amor, sino una historia de amor loco, juvenil, tóxico, ¿no?, que al final es lo que es la historia. Por lo tanto, creo que eso también es interesante de tener en cuenta y no olvidar. En fin, una película que ganó 10
Oscars. Se quedó a solo uno del récord absoluto de 11 que había conseguido Ben-Hur unos poquitos años antes, creo que un par de años antes nada más. Y luego, pues en el 97 y en el 2003 se estrenaron Titanic y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que también lograron 11 Oscars, ¿no? Junto a Ben-Hur son las tres que tienen más Oscars. No significa que sean las tres mejores de la historia, sino las que tienen más Oscars, que tienen muchas cosas que ver con eso. Hay películas mucho mejores, pero que a lo mejor no destacan en el apartado técnico, por ejemplo, ¿no? Solo en el de guión. O hay películas que a lo mejor se enfrentaron a una fortísima competencia el mismo año, y esas otras a lo mejor tenían una competencia menor. Por el motivo que fuera, West Side Story logró 10 Oscars, que es un hito. Se quedó a uno del máximo hito, pero aún así pues sigue siendo considerada una de las grandes obras de los años 60. West Side Story se lleva una A. Y hoy mismo, porque me apetece, os voy a traer la versión de Spielberg también en review. Así que os invito directamente a que podáis chequear el vídeo en cuanto se publique, entre hoy y mañana, vaya, o sea, quiero hacerlo así, porque ya poco a poco nos vamos acercando a una nueva etapa en el canal y pues bueno, las pelis que tengo que traer, porque están en el calendario del año y tal, pues os las voy trayendo y algunas van más rápido y otras van más lentas, pero acaban llegando todas, ¿no? Bueno, lo importante, que me dijéis en vuestros comentarios qué opináis de la peli, si os gusta más, si os gusta menos, que me deis vuestra opinión también con un bonito like, que esa solo es una opinión positiva, así que ya sabéis, y si os ha gustado el vídeo pues podéis compartirlo o no, pero lo importante es que os suscribáis al canal y que estéis atentos a los próximos, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis qué hacer, muchas gracias como siempre por estar por aquí y nos vemos muy pronto en la próxima. Chao, chao.